Vamos a iniciar Bueno, la grabación. Les pido a los estudiantes, bueno, mantener su audio apagado. Al final va a haber un momento de conversación. Y bueno, adelante, Inés. bueno, buenas noches a todas, a todos. Mi profundo agradecimiento a Verónica Hernández y a la universidad. Para mí es una alegría estar con ustedes y con esta, ¿no? Dentro de toda la tragedia que significó la pandemia en estos años, creo que esta posibilidad de encuentro, ¿no? Por Ahí esta empezó vía ahora sí es maravilloso, ¿no? Es maravilloso y más allá de los detalles que se ajustan y que se desajustan, bueno, es eh, estas cuestiones, estas contingencias que pueden también ser una oportunidad para el encuentro. Yo les agradezco mucho hablar del tema de las urgencias, es un tema que, que me convoca desde hace muchos años y que me parece como nos ocurre a los, bueno, a los psicoanalistas, digo, porque es lo que yo estoy, seguramente en otras disciplinas ocurre lo mismo. Hay muchas cuestiones que a lo largo de nuestra vida salen a nuestro encuentro. Salen a nuestro encuentro y uno, bueno, puede dejarnos una marca, puede impactarnos, puede dividirnos, ¿no? Subjetivamente y ponernos a trabajar. El tema de la urgencia es un tema que fue surgiendo para mí un poco contingentemente, les decía, en mi trabajo en el hospital público. Yo era instructora de residentes en el año 90, cuando se crea en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la residencia en los hospitales, la residencia de posgraduación, ¿no? Que era un ámbito, que es un ámbito de formación de 4 años, que era exclusivo para médicos, excepto unos poquitos hospitales nacionales, pero ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en el resto del país había residentes psicólogos, ¿no? Ni psicólogas. En nuestro país el espacio que ha ido cobrando el psicoanálisis, y los cuento porque es un espacio muy importante, ¿no? Y ha sido a propósito de la lucha de los psicoanalistas conquistando lugares, ¿no? Que en distintos ámbitos que no les son propios. Digo, el hospital, que es un lugar médico fundamentalmente, los juzgados, que es de abogados, las escuelas, que es de los educadores. Digo, los psicoanalistas hemos ido conquistando espacios y nos hemos puesto a pensar, ¿no? La oportunidad de intervenir allí, ¿no? Entonces, cuando se crearon las residencias en 5 hospitales de la ciudad de Buenos Aires para psicólogas y psicólogos que se incorporaban a la residencia médica de psiquiatría, fue todo un lugar de una gran conmoción, ¿no? Porque, por supuesto, si hay alguien que proviene de la medicina y si no, ya sabemos, bueno, los espacios médicos son espacios médicos, ¿no? Y tienen sus propias características, y como todo espacio institucional son espacios de poder. Con lo cual la llegada de los psicólogos y las psicólogas no era, ¿no?, tan cómodo. Entonces ocurrió algo, ¿no? Nuestra facultad de psicología también es una facultad con una formación muy fuerte en psicoanálisis, particularmente después de la dictadura que termina acá en el año 83, que tuvo proscripto, digamos, al psicoanálisis y a los psicoanalistas, y desaparecieron de la universidad. La vuelta, ¿no?, en el 83 con la democracia también fue, bueno, como una vuelta que
en la que llegan los psicoanalistas. Muchos se habían exiliado en México, en Venezuela, ¿no? Lugares que alojaron a gente que se tuvo que ir del país, volvieron, ¿no? Y volvieron y se instalaron en la universidad, y eso tuvo una impronta muy fuerte, ¿no? Que hoy, bueno, tiene otras características, lógicamente, estamos a muchos años de esto, pero esa marca ha quedado. Digo esto también para entender un poco la lógica de por qué los psicoanalistas nos estamos ocupando de un tema que es aparentemente médico. En ese momento, los residentes en su contrato tenían que hacer una guardia de 24 horas, una guardia semanal de 24 horas, que era lo que hacían los médicos. Entonces los psicólogos que venían de esta formación, que era, estalló el psicoanálisis, año 90, o sea, no habían pasado tantos años, ¿no? de la vuelta de la democracia, la vuelta del psicoanálisis en la universidad, los psicólogos decían, nosotros no tenemos por qué hacer guardia, la guardia es un lugar médico. Y los médicos decían, por supuesto, no se queden, déjennos, la guardia es nuestra. ¿No? Digo esto porque, bueno, hasta que el amo, digo, el jefe de servicio dijo, no, la guardia, les pagan por una guardia de 24 horas, se tienen que quedar. Y a partir de ese momento, yo era la instructora de residentes, jamás había hecho una guardia tampoco, y no hacía tantos años que me había recibido, ¿no? Solo unos pocos más que el resto de los residentes que entraban, pero tenía años en el hospital. Entonces tuvimos que empezar a pensar qué hace un psicólogo en la guardia, ¿no? Y esta pregunta fue una pregunta que fue el disparador del trabajo de investigación que vengo haciendo desde hace años en la cátedra, en la universidad, en la investigaciones que sobre todo están inscritas en la Universidad de Buenos Aires, no con muchos fondos, pero sí con la inscripción en la Universidad de Buenos Aires, así que después, si les interesa, les puedo pasar todas las publicaciones con referato y demás que tenemos, ¿no? que son muchas, porque ese es el trabajo de la investigación, para pensar un poco a partir de la pregunta qué hace un psicólogo en la guardia, ¿no? Y esto fue conduciendo a pensar si la guardia y la urgencia coinciden. Hoy quiero contarles, ustedes, la mayoría, me decía Verónica, son estudiantes, pero también seguramente colegas, seguramente hay otros colegas, y me gustaría que este encuentro de hoy sea el primero, por ahí de otros, en el que podamos también intercambiar un poco de la experiencia, ¿no? Y por qué no, por ahí algunos se entusiasman con investigar con nosotros, eso sería fantástico, ¿no? Cómo extender los lazos, como para pensar la cuestión de esa primera pregunta. Si la guardia es un lugar, primero, que tiene algún espacio para el psicoanálisis, y si la guardia y la urgencia coinciden. Hoy tenemos, bueno, un rato, con lo cual voy a sintetizarles o voy a tirarles algunas respuestas de mucho tiempo de investigación. Y me parece que la primera cuestión es entender que la guardia y la urgencia no coinciden. Que la urgencia no es un concepto psicoanalítico, la guardia es un dispositivo médico que está diseñado para que toda situación que entre en una guardia sea, en principio, por supuesto, que exige intervención inmediata, que no puede esperar, ¿no? Que en muchos casos está en riesgo la vida o la seguridad para sí, para terceros, eso dice nuestra ley, y que además el diseño, por lo menos en nuestros hospitales, es un diseño donde la situación de guardia se resuelva lo antes posible. Es decir, el tiempo y la eficacia van de la mano de la lógica del dispositivo mismo de guardia.
Les doy un ejemplo, si alguien llega intoxicado, ¿no? Por supuesto que la primera intervención acá lo va a encontrar rápidamente, clínica médica, el médico, de ahí se harán las maniobras, la baja de estómago, qué sé yo. Si alguien se ha intoxicado con un intento de suicidio, por ejemplo. Se harán las maniobras, se evaluará si necesita quedar internado o no, y entonces el dispositivo en general, como nosotros tenemos en todas las guardias, tenemos una ley de salud mental desde el año 2012 que exige que en todas las guardias haya psicólogo, psiquiatra y trabajador social. Entonces, y que se trabaje interdisciplinariamente, y que la decisión sea compartida, ¿no? Ya no solo el psiquiatra decide si se interna o no, ni cómo se interviene. Entonces, digo esto porque esto también produce variaciones según el diseño del dispositivo. Acá, el psicólogo, que en muchos casos son psicoanalistas, no todos, tienen un margen de opinión sobre esto, ¿no? Pero de todos modos, aunque esto está diseñado así, la guardia tiene como objetivo que este equipo de salud mental evalúe el riesgo, la seguridad para sí y para terceros y decida internación o externación. Y que esto ocurra en una entrevista. Esto es el dispositivo clásico de guardia. Este dispositivo de guardia tiene un problema que yo hice en mi tesis de doctorado en el 2012 también, con el tema, bueno, que Dactuse finalmente el libro que se desprende, no es exactamente la tesis, pero se desprende de ahí. Y lo que encontré en las investigaciones que uno hace para armar el estado del arte, que en muchos países, de estos que nosotros llamamos los países, sí, nosotros no, los países que están en el primer mundo y uno supondría que tiene todas las cuestiones de salud y demás resueltas, y hablo de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, en muchos encontré, que para mí fue una sorpresa, que la guardia, ellos dicen que es un recurso muy caro, que es un tema que les preocupa mucho, es un recurso muy caro porque funciona como una puerta giratoria. El paciente llega, se resuelve muy eficazmente el motivo de consulta, habitualmente con la intervención farmacológica, y el paciente vuelve, según sus estadísticas, cuando la caja de psicofármacos se le termina. Y vuelve por la misma consulta, ¿no? Entonces, esto, que para ellos es un problema fundamentalmente económico, para nosotros es un problema clínico y hasta ético, ¿no? ¿De qué se trata esta intervención? ¿No? Que en realidad tiene una eficacia inmediata, pero luego el sujeto retorna en el mismo punto. Entonces, esto me lleva a entender varias cosas. Una, que la urgencia no es un concepto psicoanalítico, pero sí es justamente algo que está presente en la clínica cotidiana. La urgencia está presente no solo en la consulta que conduce a la gravedad del caso o al riesgo para sí o para terceros, sino que la urgencia, desde mi perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva que voy encontrando, ¿no? o que creo leer en la teoría y en la clínica psicoanalítica, es que toda consulta inicial tiene un punto de urgencia, que se desprende de la gravedad del caso, que se desprende del riesgo, y aún cuando el paciente puede esperar, ¿no? Y nos llame y nos pida una consulta y nos diga, nos pide una derivación, ¿no? Ese momento de direccionalidad al otro, ese momento de pedido,
creo que tiene un punto de urgencia que tenemos que ubicar, dilucidar. Y entonces, así pensado, la urgencia está absolutamente entramada en la clínica psicoanalítica. Porque, por eso creo que la urgencia, si bien va presentando sus particularidades en las presentaciones clínicas de nuestros días, que luego podemos meternos un poco en la clínica actual, pero me parece que está entramada en el sujeto mismo, ¿no? en el parletre, en el sujeto que ha perdido toda naturalidad, que ha perdido, donde los instintos han sido perdidos a partir del encuentro con el lenguaje, a partir del encuentro con el otro del lenguaje, a partir de entrar en la cultura, ¿no? Entonces, este sujeto justamente, bueno, que Lacan, el último Lacan, vieron que reemplace el nombre del sujeto por parletre, porque va a introducir la cuestión de este ser de goce, ¿no? La dimensión del goce, que él va como trabajando a lo largo de su enseñanza, pero que ya la encuentra anticipada en Freud, en el Más allá del principio del placer. Pero vamos a llamarlo este sujeto, en realidad hay momentos cruciales en la vida en los cuales todo aquello que funcionaba, ¿no? Más o menos homeostáticamente, Freud dice, la homeostasis con que su vida transcurría se quiebra, ¿no? En el estallido de la neurosis o en el desencadenamiento psicótico. En ese momento, a veces ruidoso, estruendoso, de la perplejidad, de la idea delirante, de la alucinación o de los trastornos corporales para la psicosis y del ataque de pánico, la angustia extrema, la angustia que nos deja sin palabras, o a veces no, a veces en un silencio, pero con ese padecimiento que nos inunda, ¿no? Podríamos ubicar allí un punto de urgencia. Entonces, si ustedes rastrean los historiales freudianos, también pueden encontrar ahí la urgencia del padre de Dora, la urgencia del padre de la joven homosexual, la urgencia del padre de Juanito, ¿no? Como la urgencia del hombre de las ratas, es como muy paradigmático de su urgencia. Cuando ustedes lean estos historiales, las urgencias de Elizabeth, las urgencias de cada una de esas mujeres, de los estudios sobre la histeria, ¿no? Ese Freud misógino, pero que escuchó a las mujeres, ¿no? De ellas, por escuchar a las mujeres pudo inventar el psicoanálisis, pudo descubrir el inconsciente, ¿no? Ese Freud que, por supuesto, hay que leerlo a la luz de su época. Y sin embargo, un Freud a quien Emma le dice, cállese, déjeme hablar, y él dice, y yo accedí. Este Freud que se calla frente a una mujer que sufre y que él puede dejar de lado sus investigaciones sobre lo que le interesa preguntar para dejar hablar. No digo esto porque me parece que también es para pensar cómo uno hoy, digo a ustedes, gente joven, que seguramente cuando leen a Freud van a pensar algunas cosas que hoy no podríamos pensar así los psicoanalistas o decir de ese modo. Sin embargo, me parece que como todo autor hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que conversar con esos autores a la luz de su época. Entonces, ya en ellos se puede ubicar, por eso también me parece que una cuestión clave es ubicar en la consulta de quién es la urgencia. Entonces van a encontrar con que a veces la urgencia es del paciente que llega y que nos pide que está mal, que está angustiado, que cree que tiene un infarto, que ya el cardiólogo
descartó, pero bueno, entonces lo mandan a salud mental. Aquel que, bueno, que no puede comer, aquel que no puede con la sustancia con la que consume y que le está arruinando la vida, ¿no? O el juego, o el exceso del que se trate, que le está... entonces, digo, allí en esas consultas podemos encontrar que el sujeto en cuestión es el que consulta. Sin embargo, muchas veces quienes consultan o quienes están en urgencia no es el paciente mismo, ¿no? Sino a veces son los padres, a veces es el juez, la maestra, los vecinos, ¿no? Siempre me acuerdo, les doy a los estudiantes un ejemplo clínico de aquella mujer que va al juzgado. Esto fue traído por una jueza que una vez vino a dar una charla, y se presenta ante la jueza para denunciar a su vecino que por debajo de la puerta tira palabras envenenadas. Entonces, bueno, la jueza da intervención, la paciente termina internada, y la paciente decía: esta jueza no la entiendo. El que digamos, digamos, el delincuente es el vecino que quiere envenenarme con estas palabras envenenadas, y la que termino encerrada soy yo. ¿No? Digo, allí la urgencia no era de ella, sino que la urgencia era del vecino, de la vecina que estaba asustado, ¿no? Entonces digo, hay que ver de quién es la urgencia y a dónde se... A veces son los padres, ¿no? de un joven que está en pleno delirio o intoxicado, o de la maestra, ¿no? De ese niño que va deambulando sin hablar y sin conectarse con nadie y sin respetar ninguna consigna. Allí la urgencia no aparece del lado de ese niño, sino muchas veces del lado de quienes lo rodean. Bueno, ustedes pueden imaginar esto, los ejemplos que vayan encontrando en la clínica. Entonces, la urgencia, entonces, vamos a separarla de la gravedad del caso, vamos a separarla de la emergencia médica y de la guardia. El lugar de la guardia es un lugar de alojamiento, es un lugar en el cual los psicoanalistas tenemos la oportunidad de alojar esas urgencias. Y el asunto, la cuestión es pensar, y voy a proponerles algo de esto, qué tratamiento darle y qué posibilidades de tratamiento. En relación a los tiempos, como acuerdo absolutamente con Verónica, en que por supuesto que los tiempos van cambiando, los psicoanalistas no podemos leer, como nadie puede leer del mismo modo, el sufrimiento, el padecimiento de la gente, sus manifestaciones clínicas, y a mí me gusta mucho, hay un psicoanalista francés que supongo que habrán leído artículos, y si no, les recomiendo mucho. Tiene un libro de psicoanálisis y salud mental precioso, entre muchísimos libros extraordinarios, que es Éric Laurent. Éric Laurent dice algo que para mí es fantástico y es como muy orientador, ¿no? Él dice que el desafío en el siglo XXI, que ya llevamos casi un cuarto de siglo, así que para ustedes también les quedará por ahí el 22, es la interlocución del psicoanalista con la época. Ese es el desafío, la interlocución con la época, y dice que es su partener. Un partener no es el compañero con el que uno encaja, sino justamente es el compañero que te descompleta, que de algún modo te descompleta, ¿no? Esto que en algún lugar van a escuchar como la no relación sexual, algo descompleta. El encuentro del psicoanalista con la época de algún modo interpela su saber. Ustedes saben que Lacan justamente pone en el tapete el saber del psicoanalista, ¿no? Y la primera cuestión que indica es
dejar de lado lo que sabe, ¿no? Justamente como ese Freud que más allá de lo que él sabe y de lo que quiere saber, escucha a Emma, esa es una indicación ética. Por eso digo, esto que hace Freud, ese pequeño detalle de Freud con Emma, es la ética del psicoanálisis. Es la ética de entender que eso que uno escucha ahí es un caso único, no hay nadie, no entra en ninguna clasificación. Sí, por supuesto, me va a servir neurosis, psicosis para orientaciones clínicas, pero ese sujeto que está ahí es único, es único. Hay un texto muy lindo también que les recomiendo, lo pueden googlear, que es de Miller y se llama El ruiseñor de Lacan. Y entonces, bueno, ahí va tomando la oda al ruiseñor de Keats, un poeta, donde Keats le hace la oda al ruiseñor, y entonces habla del ruiseñor que le cantó a Virgilio y los tiempos inmemoriales y que canta ahora en su jardín. Entonces, bueno, Miller escribe, dice que el ruiseñor de Lacan es un ruiseñor que justamente habla de que el sujeto o el parletre no es un ruiseñor, ¿no? El ruiseñor forma parte de una especie, que es el mismo, el de Virgilio, que el de nuestro jardín, ¿no? O el del jardín de Keats. Nuestro parletre, al que escuchamos, que padece, que trae su padecimiento, que llega en urgencia, es alguien fuera de serie. No entra, sí, es humano, por supuesto, pero no entra en la serie. No hay clasificación que le encaje. No hay un igual. Esto es muy importante, porque esto nos obliga a escuchar, dejar entre paréntesis todo lo que sabemos, que por supuesto hay que estudiar mucho, pero dejarlo entre paréntesis y en ese momento escuchar esto, ¿no? Esto es la clínica misma. Es la indicación de Freud en acto con Emma, es la posición de Lacan, ¿no? En el seminario de Gris, él dice justamente dejar hablar todo lo que se pueda, ¿no? Después uno se hace una idea, ¿no? Pero no tratar de encajar en nuestro saber sobre la neurosis o sobre la psicosis. Es más, Lacan llega a decir que los mejores clínicos de los pacientes psicóticos son los jóvenes, porque tienen la posición que conviene. No saben. Saben porque estudiaron, se recibieron y demás, aprobaron por ahí hasta con honores, pero en realidad esta inquietud que uno tiene cuando empieza a atender, de no sé, no entiendo, no sé lo suficiente, en realidad es la posición propia del psicoanalista que nunca sabe lo suficiente. No, por supuesto que los años te dan un savoir-faire, hay cosas que uno por lo menos está más advertido. No sé si uno sabe tanto como que hay algunas cosas sobre las que está más advertido, pero ese no saber, ese descompletamiento que cada paciente te produce, es lo propio y lo inquietante de nuestra Ana, necesito hacer el depósito de 100 pesos para pedir el espejo del Chevy. Por eso estudiamos tanto, por eso escribimos, por eso publicamos, por eso estamos un sábado entre México y Argentina pensando estas cuestiones, porque hay algo de esto que se descompleta, ¿no? Que cada paciente descompleta el saber del psicoanalista. Esto es una indicación y también un aliento para ustedes, para cuando empiecen su práctica, que auguro que sean psicoanalistas en distintos lugares, en distintos espacios, haciendo existir el psicoanálisis, pero sabiendo que se trata de otro saber, que no es el saber que el protocolo médico, ¿no? Que también se les escapa, por supuesto, porque están con personas, y con personas que, por supuesto, bueno, ese es un detalle interesante. Cuando la urgencia es de los médicos, ahí ustedes van a recibir, por lo menos acá existe
algo muy frecuente en el hospital, que es la interconsulta. La interconsulta es que cuando el médico consulta al equipo psi, en general consulta a los psicólogos o al psiquiatra, cuando el paciente no quiere su bien. Cuando el paciente no es dócil al tratamiento que el médico, por su saber y el protocolo le indica, debería seguir. Entonces el paciente que hay que amputarle una pierna decide que no autoriza, no lo firma, no lo permite. O el paciente que dice no voy a hacer el tratamiento oncológico. O el paciente que dice no voy a interrumpir el embarazo. No digo, cuando el paciente no quiere su bien. Bueno, esta es una cuestión como bastante presente, porque justamente para el discurso médico y para la ética médica hay que hacer el bien, ¿no? Hay que hacer todo para hacer el bien. Y para el psicoanálisis la cuestión del bien está también puesta, por supuesto que nosotros queremos que al paciente le vaya bien, porque también queremos eso, pero hay una dimensión en la cual, si en nuestro horizonte no está que la relación de ese sujeto con su cuerpo, con lo que decide y con su íntima decisión, y finalmente con la pulsión de muerte y el más allá del principio del placer, claro, pone absolutamente en urgencia y en crisis a los médicos y a los profesionales. Entonces, esta es un motivo de consulta muy frecuente también. Y a veces hay que hacer todo un gran trabajo a veces con el paciente, para que acceda tal vez a una intervención que posibilite en algún punto no morir, ¿no? Y en otros es aceptar que ahí hay una íntima decisión de alguien que decide que no va a someterse a ese tratamiento. Bueno, es todo un tema de los comités de ética, ¿no? Es todo temas de mucha conversación, pero yo quiero llevarlo al punto de cómo esto pone en urgencia, ¿no? La ética de los bienes, ¿no? En un momento Lacan, en el seminario de ética, dice: las peores aberraciones en la humanidad se han hecho por el bien del otro. Bueno, si uno abre los diarios, ¿no? podría encontrarse con muchas cosas que por el bien del otro, ¿no? O abre los libros de historia, desde las cruzadas hasta la conquista, hasta, ¿no? Un montón de intervenciones que se hacen por el bien del otro. Bien. Verónica, ¿nosotros hasta qué hora tenemos? Bueno, a las 4:15 aproximadamente, entonces si quieres vas conversando un poco más y vamos abriendo un poco para alguna pregunta. Espera, decime cuánto tiempo puedo hablar, así me meto con el tema de los tiempos lógicos. Ok, si quieres, a ver, déjame ver. 10 minutos más, Inés. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, esos son los tiempos cronológicos que nos siguen y que son los que, por supuesto, gobiernan una guardia y también nuestra vida, que tenemos un tiempo. Pero me parece que para pensar la cuestión de la urgencia y los dispositivos y el diseño de los dispositivos y el modo de armado, me parece que lo que el psicoanálisis aporta al tratamiento, porque la urgencia, ya el nombre mismo, indica la prisa, indica que no se puede esperar, que la intervención tiene que ser rápida. El paciente también llega y nos dice: bueno, quiero que esto se me pase lo antes posible, ¿no? Nadie quiere estar 40 años en análisis, ¿no? Y sin embargo uno o este malestar quiere que se le pase pronto. Y entonces ya Freud nos decía, bueno, uno le dice, bien, cuénteme qué le pasa, ¿no? No hace ninguna promesa de felicidad, pero tampoco le dice: mire, acá no es que va a encontrar la felicidad. Pero la urgencia del sujeto, de ese que bueno,
tomando un concepto psicoanalítico de Lacan, sería el encuentro, la urgencia con el sinsentido absoluto, ¿no? La urgencia que nos deja sin palabras, la perplejidad psicótica, sería el encuentro con ese estatuto que Lacan inventa, digamos, que es el estatuto de lo real. Lo real en sí mismo no tiene sentido. No es como la muerte, uno le aporta sentido, pero no tiene sentido en sí mismo, ¿no? Digo, nosotros necesitamos ponerle un sentido a la muerte, de la trascendencia, según las creencias, armamos la ceremonia, pero la muerte en sí misma es el sinsentido radical, ¿no? Después, bueno, las religiones le aportan, o la filosofía, ¿no? El sentido de la vida, pero lo que no tiene sentido, es un sentido que hay que aportárselo, ¿no? Entonces, justamente, ¿con qué se lo aportamos? Con lo simbólico y lo imaginario, que van justamente la palabra, el relato, los mitos, lo que hacen es envolver eso que no tiene sentido y hacer posible una vida y un análisis mismo. Porque uno no se podría analizar en el silencio de la angustia o la perplejidad. Para esto, porque ese momento, lo va a decir Lacan, lo retoma Miller, Jacques Alain Miller, también francés, en Los signos del goce, él dice que en la urgencia el sujeto está más cerca del grito que del llamado, ¿no? Entonces, es como el grito inaugural mítico también del bebé. Cuando el bebé grita, ese grito no es que pide comida. La homeostasis de su cuerpo, el equilibrio, se quiebra porque necesita leche y grita. No tiene idea de que exista la leche, ni que hay, ¿no? ni una madre, ni proveedor. Simplemente es algo del orden del grito. Del grito, para que el grito se transforme en llamado, dice Lacan, lo retoma Miller, hace falta de un otro que acuse recibo. En un escrito, en el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11, Lacan va a decir que el psicoanalista en la urgencia tiene que hacer el par, ¿no? Es decir, transformarse en el otro para que el grito se transforme en llamado. Ese uno, ese dos. Entonces, por eso me gusta distinguir la urgencia generalizada o generalizable, que es esa del inicio, de la urgencia subjetiva. La urgencia subjetiva me interesa pensarla como la urgencia que con cierto tratamiento de la urgencia generalizada que produce un efecto sujeto. El sujeto en sí mismo tampoco existe, nosotros no somos sujetos, ¿no? El sujeto es un efecto justamente discursivo, ¿no? Y entonces, en ese efecto, en ese encuentro, del grito al llamado, digamos, del bebé a la madre, algo de la subjetivación aparece. No me voy a meter ahora en el niño y ese movimiento que va de lo instintivo a lo pulsional, la pérdida de lo instintivo y lo pulsional. Pero seguramente ustedes lo trabajan y van a trabajarlo en las materias, ¿no? Pero justamente es en ese modelo del grito al llamado que uno puede ubicar también el psicoanalista en la guardia. Si encuentra un médico, bueno, es un médico que da una respuesta en sí misma, pero que no proporciona, digamos, la posibilidad, aunque pueda ocurrir más allá de él mismo, de ese efecto sujeto. Ese efecto sujeto lo pensamos más bien con un psicoanalista dispuesto allí a tomar los tiempos lógicos. Los tiempos lógicos también es un escrito precioso de Lacan que les recomiendo, que se llama El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada. Y allí toma un cuento, ¿no? Que es un cuento que es mejor dicho, más que un cuento, es un problema de lógica, donde tres prisioneros
son llamados por el director de la cárcel y les dice que por razones que no va a explicar, uno de ellos va a quedar en libertad. Para quedar en libertad tienen que resolver un problema de lógica, no por adivinación. Y les muestra 3 discos, 3 redondeles, 3 discos blancos y 2 negros. Y les dice, voy a poner en la espalda de ustedes uno de los discos. Puede ser blanco o puede ser negro. Ustedes no van a ver, por supuesto, el disco que tiene en la espalda, pero sí el de los otros prisioneros. Tienen todo el tiempo para resolver de qué color es el disco que les he puesto en la espalda. Entonces pone, sin que ellos lo vean, en la espalda de cada uno un disco blanco y esconde los negros. Entonces dice que los prisioneros se miran entre sí, los tres, dice, se miran, tienen ahí como un tiempo como de cálculo y de decisión, y finalmente atraviesan la puerta y dan lo que él llama la solución perfecta. Bueno, cada uno va a explicar por qué es blanco. Eso, como los tiempos no nos dan, les recomiendo que lo busquen, que lo lean, está también en internet. Entonces cada uno explica por qué es blanco. Entonces Lacan le permite pensar algo que lo podemos pensar para el análisis mismo, para cada sesión y para la urgencia, que es esto es en el año 45, y piensen que Lacan propone y se separa de la IPA, y uno de los temas es la cuestión del tiempo, ¿no? Y la temporalidad, además de las cuestiones políticas en juego. El tema del tiempo, el tiempo de sesión, fue un tema crucial ahí de diferencia con la IPA. Y él habla del tiempo lógico, por eso también el tiempo variable de sesión. Entonces dice que, bueno, habla de un instante de ver, que yo lo homologo con el instante del encuentro con lo real, de ruptura, de perplejidad, de angustia, que lleva en la urgencia por concluir, es decir, a precipitar la salida, el pasaje al acto. ¿No? El pasaje al acto lo que hace es pegar el instante de ver con el momento de concluir. El encuentro con un analista lo que puede propiciar es la apertura de un tiempo lógico que conduzca de ese instante de ver, del encuentro con lo real, a la apertura de un sentido. De un sentido que, por supuesto, el psicoanálisis entiende que no se trata de coagular, sino de que algo de ese simbólico imaginario comience a ser dicho para luego llegar a una conclusión. Entonces, a mi gusto, la urgencia subjetiva, más bien la pensamos en el momento en que esa urgencia por la cual uno llegó a la guardia o vino a la consulta, del consultorio, lo que sea, como algo ajeno, sáqueme esto, ¿no? Como si fuera el COVID, o como si fuera una gripe, o como si fuera hepatitis, sáqueme esto, ¿no? Opéreme el apéndice, como algo ajeno sobre lo que uno no tiene responsabilidad, más allá de que sea nuestro cuerpo, pero ya de la enfermedad misma es de otro orden. Y entonces uno pide que el antibiótico, el remedio, lo que sea, que saque la enfermedad. Lo que nosotros proponemos en la urgencia es la apertura de un tiempo lógico que justamente lo que posibilita es hacer de ese punto de ruptura un pasaje a un síntoma, pero un síntoma propio, a un síntoma que se entrame fugazmente, porque a veces por eso proponemos que en la urgencia haya más de una entrevista, a veces 2, 3, 4,
Si el paciente puede ir a su casa y volver, bueno, lo vemos hoy, lo vemos mañana, mañana lo puede ver alguien del equipo, no necesariamente el mismo profesional, pero hasta que se produzca alguna torsión, ¿no? Yo doy un ejemplo rápido, que es el de el insomnio. No, alguien llega a una guardia con insomnio, un insomnio persistente, de días que no duerme. Por supuesto que entendemos que tiene que dormir, que no se puede estar 4 o 5 días sin dormir. Y que hay fármacos que rápidamente concluirían con esto del inicio, ¿no? Con este punto de ruptura que fue romper con el descanso. Entonces, sabemos que hay hipnóticos que si siguen subiendo de potencia, alguno lo va a dormir, lo anestesias y finalmente se va a dormir. Pero me parece que la propuesta de la subjetivación de ese insomnio sería que el paciente se fuera con la pregunta de ¿qué le quita el sueño? No, si alguien puede transformar el insomnio en una pregunta íntimamente ligada a, y les diría respuestas que he escuchado, la paternidad, el abandono amoroso, la pérdida de un trabajo, las cuestiones económicas. Cuando uno dice, tengo insomnio, quiero dormir, sáqueme esto, estoy presentando ese síntoma como ajeno. La apertura del tiempo de comprender que propone Lacan con los tiempos lógicos de los prisioneros, porque atravesar la puerta entonces de una guardia sería irse diciendo, no tengo insomnio, sino la paternidad me quita el sueño, ¿no? Y entonces el insomnio cobra una dimensión absolutamente ligada a mi intimidad, a mi goce, a mis síntomas, después veremos. Pero entonces es muy probable que si uno en esa guardia, que a veces, y cuando solo tenemos un día y no tenemos posibilidad de volver a verlos, una práctica que nosotros íbamos haciendo es, bueno, lo veíamos a las 9 de la mañana, bueno, vaya a tomar un café y vuelva. Y lo veía a las 11:20, venga a las 5. Nosotros nos quedábamos 24 horas. Lo íbamos citando 3 o 4 veces en el día. Y que esa canción, no hablar y hablar y hablar, sino como también entrevistas en las cuales se ponga en juego. Primero, si puede situar lo que le pasa, porque a veces ni siquiera pueden situar lo que les pasa, que me parece que está ligado al instante de ver. La apertura de un tiempo de comprender. Si esto que le pasa tiene, ha habido otros momentos de su vida que le ha ocurrido algo similar. Se sorprenderían de ver cómo el paciente rápidamente empieza a asociar con otros momentos de su vida y entonces ya está otorgándonos como una intimidad entre lo que le pasa y su vida, y su historia. Y la otra es, bueno, si tiene alguna hipótesis provisoria, y además podemos decir, pero yo trabajo con gente muy sencilla, que no tiene ni escolaridad, no importa. Le digo a usted hipótesis, pero es, bueno, usted, ¿qué piensa? ¿Por qué le pasa esto? ¿Desde cuándo? Pero con palabras muy sencillas, bueno, pero a ver, pensemos un poco, ¿por qué esto lo pone tan mal? ¿Por qué el nacimiento? ¿Por qué perder este trabajo? Por supuesto que entendemos que es muy grave, pero ¿qué es lo que lo pone mal? Y por ahí lo que lo pone mal es ir a la casa y mirar a los hijos a la cara y decir, no tengo, ¿no? Digo cosas que he escuchado, ¿no? Como, entonces aparece la dimensión de la responsabilidad de un padre y la vergüenza. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, pero ante alguien que perdió el trabajo, ¿nosotros qué tenemos para hacer? Y no, ante las cuestiones muy dramáticas, nosotros en lo económico, en lo laboral, no tenemos posibilidad. Pero tampoco, me parece que tampoco se trata de consolar, sino más bien de alojar, que es muy distinto. Es decir, bueno, esta cuestión con la paternidad, y entonces por ahí aparece la asociación de mi padre fue un irresponsable, fue un alcohólico, yo no,
y sin embargo me quedo sin trabajo. Digo, ¿cómo se va armando una trama de subjetivación? Entonces la urgencia generalizada, recién ahí, a mi gusto, deviene urgencia subjetiva. Y esto tomando también, veo gente joven ahí, de ustedes, gente muy joven, que seguramente pueden darnos hoy una lectura de ciertas cosas que mi generación podemos acercarnos, aceptarlas, escucharlas, alojarlas, pero tenemos una experiencia de juventud muy distinta, muy distinta. Con lo cual, me parece que también el desafío es que ustedes puedan interrogar a su época y puedan justamente aportarle la vivificación que necesita. El psicoanálisis no es una letra muerta, la época va por delante del psicoanálisis, la gente no necesita a los psicoanalistas para gozar y para vivir como quieran, para armar las familias como quieran, para tener hijos de la modalidad que quieran, porque encima la ciencia, ¿no?, da muchas posibilidades, no necesita a los psicoanalistas. Los psicoanalistas solo vamos a estar cuando la cosa no anda, ¿no? Cuando la homeostasis de la vida cae, cuando la paternidad entre 3 o 4, que podía ser fantástica y una idea genial, o la pareja abierta, de todos modos trae problemas del amor. Y de todos modos aparecen los celos. Y de todos modos entonces se entra en contradicción. Y me parece que ahí los jóvenes tienen justamente, bueno, si estoy hoy acá es entre otras cosas para invitarlos a tomar la posta y para seguir investigando ustedes, bueno, desde sus ciudades, desde su país, las particularidades de la urgencia de la época y las respuestas que un psicoanálisis vivo y vivificado tiene que darle a la época, ¿no? Y así que bueno, me encanta estar y me encantaría poder escucharlas y escucharlos. Si te parece, Vero. Sí, Inés, muchísimas gracias. Mira, precisamente... Cumplimos por los tiempos. ¿Cómo? Cumplimos con los tiempos. Sí, sobre todo ya ves que los primeros minutos, pues bueno, hubo aquí una pequeña falla técnica, pero bueno, aquí tenemos la primera manita levantada. Si gustas, Huesca, te desactivas, activas el audio. Y adelante, la idea es conversar y que, bueno, que ustedes sepan que Inés, cuando yo la contacto hace unos meses para invitarla a este espacio, bueno, ella sin conocerme fue muy cálida y muy comprensiva y con toda la disposición de acompañarnos. Entonces, bueno, vamos a aprovechar este espacio de conversación. Adelante, Wes, que luego tenemos la manita levantada de Guillermo. Vamos a pedir, porfa, bueno, voy a mutear ya, a quienes todavía no tienen el uso de la voz. Adelante, Huesca. Ok, pues muy buenas tardes. Inés, muchísimas gracias y bienvenida. Me gustaría hacer un comentario y a la vez, pues, una pregunta de cómo intervenir en este caso. Explico rápidamente el contexto. Comprendo y entiendo que una urgencia psicológica es cuando todo está bien y de repente ya no. O sea, algo ya no está bien y sucede algo que ya no está en mis manos. O sea, para mí eso es una urgencia psicológica. Existen urgencias médicas y en las cuales, pues bueno, vas al médico, el urgenciólogo y pues te estabilizan cuestiones médicas y charala. Pero ¿qué pasa cuando en el día a día funcionas normal, podríamos decir, y de repente algo ya no está en tus manos? O sea, ¿qué haces? Le explico. El contexto se lo explico rápidamente así. En un plantel educativo, un colegio, están niñas adolescentes, de repente, en la hora de receso, están unas niñas en el pasillo. Entonces empieza una de ellas a llorar y a gritar, y automáticamente a los 5 minutos empieza otra niña y empieza a gritar y empieza a llorar,
Y como cuestión así de magia, podremos decir, 2, 3, 4, 5 niñas empezaron a gritar y a llorar. Entonces, pues obviamente ahora, hoy en día, cualquier estudiante tiene un celular a la mano, un dispositivo, y empezaron a grabar esas niñas y empezaron, o sea, entraron en una crisis como un brote psicótico, a gritar, o sea, así a llorar, y entonces los niños empezaron a grabar, de suerte que un maestro vio la situación y lo que dijo, a ver, dejen de grabar, pero en esa escuela, en ese colegio, no hay pues una persona especializada en urgencias psicológicas. De hecho, hay una psicóloga, pero imagínense una psicóloga para 500 niños, o sea, es imposible. Y de hecho ese día ni estaba. Entonces se generó, o pues obviamente una psicosis entre la escuela, otros lo agarraron a risa, a burla, pero ese maestro lo que hizo fue, en la primera aula, lo que hizo fue agarrar a las 4 niñas, a las 5 niñas, y o sea, las encerró en el salón. Y eso fue lo que pasó. Entonces, duraron alrededor como de media hora, con gritos, llorando y todo eso, encerradas las niñas. Llegaron sus papás y después así como que salieron así como cansadas y se las llevaron. La pregunta aquí, Inés, es la siguiente. Para mí, en lo personal, como estudiante de mis prácticas profesionales, al momento de ver una situación así, ¿cómo puedo intervenir en una situación así? Y es más, hasta se generalizó, porque primero inició una niña y después ya eran 5. Entonces, ¿cómo intervenir? Y con un enfoque psicoanalítico, o sea, ¿cómo llegar ahí? O sea, ver, no entiendo. ¿Cómo lo te puedo hacer? escuchaba, te agradezco la intervención, muy interesante. Me parece que uno podría pensar así rápidamente, yo no estaba ahí, pero digo rápidamente, como algo del orden de la identificación, ¿no? Una grita y las otras en espejo, ¿no? Que es uno de los temas como claves en la violencia. No me metí hoy, no daba para esto, pero violencia y urgencia, ¿no? Porque estas chicas no eran violentas porque se lastimaran, pero digo para homologar. Hay algo del otro como en espejo, cuando el otro es un espejo, ¿no? Entonces, la intervención que conviene justamente, por ejemplo, en la violencia, que el sujeto se pueda correr de ese espejo, ¿no? Entonces, me parece, digo, lo podemos conversar, porque no es que estoy dando una indicación, pero me parece que lo que hay ahí es como lo decimos en psicoanálisis, en ese esquemita A', ¿viste? El estadio del espejo. El espejo y la agresividad, el espejo y el amor a veces, ¿no? La captura imaginaria del narciso, ¿no? Capturado frente al espejo. Una grita y la otra pueden ser psicóticas o no, ¿no? Por ahí son 5 pibas histéricas, neuróticas, que una empieza y las otras siguen, ¿no? En espejo. Creo que una intervención posible, o sea, posible como idea, hay que ver si se puede efectivizar, es, en lugar de meterlas a todas juntas, que 5 adultos se acerquen a cada una, las tomen del brazo, ¿no? Como algo más del cuerpo, ¿no? Sacarlas de ese espejo que son las otras y tratar de ver si algo, proponiéndole que trate de calmarse, que vamos a tratar de entender qué pasó, cómo empezó esto, qué le pasó, ¿no? Como ver si pueden o no subjetivar ese movimiento en ola, ¿es cierto?, que tuvo esa repercusión. Me parece que la indicación en general, ¿no? Es como cuando uno ve que el paciente viene y entonces está como muy enojado y muy en rivalidad con alguien, con el jefe, con la intervención que conviene es justamente correrlo de ese espejo, ¿no? O la otra, ¿no? La otra mujer, ¿no? Cómo correr de ese espejo porque la captura imaginaria, esto es toda una cuestión de Lacan y el estadio del espejo y demás,
esa captura imaginaria es mortífera. No siempre el otro como un espejo y un rival es mortificante, ¿no? Entonces, esto lo vemos cuando, no sé en México, pero acá llegan dos, perdón los señores, habitualmente hombres, a una esquina y se empiezan a insultar y a amenazar y a decir cosas, a ver quién llegó antes a la esquina, ¿no? Y el otro como en la calle acá, ¿no? Pasa todo el tiempo, ¿no? Este incremento de la violencia, del que mirás, muy simpático con Messi, pero que se le hicieron todas las camisetas y demás, de que mirás, o anda para allá, o qué sé yo, pero es algo de esto, ¿no? Cuando la mirada del otro te captura y quedas en un espejo mortificante. La intervención del analista es justamente salirle al cruce, correr esa captura petrificante, mortificante, el filo mortal del lenguaje, lo llama Lacan, ¿no? Entonces, correr, y más bien que encerrarlas a todas juntas, lo que convendría, si se puede, por eso digo, a veces no se puede, porque tenés 500 pibes, que 5 maestros con más gusto, carisma y demás, no necesariamente psicólogos, tomen a cada una, la lleven a lugares distintos, a distintas aulas, las acompañen, por ahí agarrándola de la mano, ¿no? Que algo del cuerpo corte un poco esta... Y ver, no doy ninguna garantía, pero me parece que el tipo de intervención que conviene es correr de toda identificación petrificante imaginaria. Okay. Hasta ahí me ocurrió. Sí, muy bien. Okay. Gracias. Y me parece, Inés, que esto lo puede encontrar también uno en cualquier sesión de análisis, ¿no? Que de pronto el paciente o el analizante, digamos, puede narrar una situación de rivalidad con una otra mujer, con un otro compañero, y es correrle, no permitir que haga una triada, porque si no... Mira, una cosa típica es cuando, bueno, porque yo y mi madre, y soy igual a mi madre, de ninguna manera, aunque veamos que de ninguna manera usted no es su madre. Punto. Otra cosa. No más consistencia a la identificación mortificante con la madre, que siempre nos trae problemas. Lo que tenemos de parecido a la madre. Más buena, más mala, más cocodrilo, más analizada. De todas las maneras, la madre siempre nos trae problemas. Y esa tentación de no quiero ser como mi padre, usted no es su padre. Chao. A otra cosa. No como correr de esa petrificación, porque el otro camino es, usted igual que su padre, aunque nos lo esté ofreciendo, lo que hace es petrificar una identificación, otro día les cuento, que lleva al piso inferior del grafo, que es la petrificación AA', que está en el piso inferior del grafo. Si algún día tienen ganas de estudiar el grafo desde la perspectiva clínica, es maravilloso. Es de un Lacan que está muy metido en lo simbólico y que está haciendo un esfuerzo por dejar pasar del mito a la estructura, ¿no? Y por matematizar todo aquello que era del orden de la novela, con la reducción, ¿no? Y entonces la madre Yocasta, la del Edipo, se transforma en una A sin tachar, ¿no? El padre... Te muteaste, Inés. Dice todo el Edipo lo pone en unas letritas que son las fórmulas de la metáfora paterna. Bueno, ahí ese piso inferior del grafo es el que lleva, y las psicoterapias conducen a esa petrificación, al piso inferior. El analista conduce al piso superior, conduce al inconsciente, a la enunciación, que está por fuera de toda petrificación imaginaria. Bien, sí. Guillermo, tiene usted una participación y luego María de Jesús. Creo que con estas, igual como mencionábamos, ¿no? El tiempo también se nos acaba, por nosotros pudiéramos continuar, pero como ya estaba también contemplada de esta manera, bueno, también recordar que... No, lógico, pero después si se quedan con ganas nos encontramos
en unos meses. Claro que sí, claro que sí. A ver, María de Jesús, adelante. Sí, buenas tardes. Gusto conocerla, Inés. En mi Hola. UR está una persona, un paciente que llega y dice que tiene falta de serotonina porque así se lo indicó el psiquiatra. Ella acude al psiquiatra porque tiene ataques de pánico, se le dificulta ya manejar, tener una vida, ella dice, normal. La duda aquí es que ella acude aquí a ya terapia psicológica porque ahora tiene pánico de tomar medicamentos y que los medicamentos le hagan daño. ¿Cómo se puede intervenir? Se las arregló para llegar al psicoanalista. Bien. Sintéticamente te diría, para no extendernos, primero ataque de pánico, para pensar en la época y lo que nos señalaba Verónica, es una nominación que aparece en el siglo pasado entre las dos guerras. Es una nominación que el DCM propone en un año, en un siglo violento, entre dos guerras. ¿No? Es una nominación que reúne los dos significantes, por lo menos en los noticieros de la Argentina, más nombrados, ataque y pánico. ¿No? Entonces, en la época marcada por el miedo, la violencia, la inseguridad, la desconfianza en el otro, hay una patología, la angustia, elevada a una categoría diagnóstica, ataque de pánico. Nosotros no despreciamos el Rivotril, acá tenemos, bueno, el Alplax, Rivotril, son las marcas comerciales de los ansiolíticos, no lo despreciamos, pero es muy interesante porque esta mujer da en la tecla. Es la punta del iceberg. Vos agregás el antidepresivo, el ansiolítico, pero lo que queda es la causa. Lo único que nosotros podemos decir es, muy bien, entonces dejemos la medicación y hablemos. Hablemos del miedo, hablemos de la angustia, hablemos de la ansiedad. Le va a llevar un poco más de tiempo, y probablemente, pero esta mujer ha dado en la tecla que justamente la eficacia de los ansiolíticos tiene el problema que nunca nos va a curar de la causa. No hay psicofármaco que nos cure de la causa de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad, del dolor de existir. No lo despreciamos, porque, viste, si la ciencia sirve para esto, pero sin un tratamiento que interrogue, bueno, es solo un tratamiento de lo real por lo real. Lo que nosotros proponemos es un tratamiento de lo real, la urgencia, por lo simbólico. Por la palabra, efectivamente, ¿no? Que ponerle palabras a aquello que angustia, a aquello que da miedo. Okay. Está la manita levantada de Guillermo. Adelante, Guillermo. Buenas tardes, maestra. Un abrazo hasta Argentina. Comentó ahorita un punto, doctora, que no se me quedó muy claro. Comentó que en Argentina los psicólogos también cumplen con guardias, como los médicos generales. Comentaba usted que para atender casos, en este caso ejemplificando, de suicidios, sí, yo me imagino que a lo mejor también de violencia familiar, etcétera, de varios tipos, ¿sí? Lo que usted está hablando, y a ver si me quedó claro, es que en Argentina hacen un trabajo multidisciplinario. El psicólogo, el psiquiatra, el médico de urgencias o el médico internista o el que haya que atender, y juntos deciden si la persona... Y trabajador social. Y el trabajador social, exactamente. Y entre todos deciden, oye, esta persona puede irse a su casa o puede incluso ser necesidad de ser internado, ¿sí? Entonces, ¿sí entendí bien? Y aquí la pregunta es para la maestra de la UAS, de mi universidad. Maestra, o alguien sabrá si en México también ya vamos a, en caso de tomar la decisión, que yo creo que va a ser de elegir lo que es la psicología clínica, ¿también se está llevando ya ese programa de guardias en los hospitales, maestra? Hay practicantes, pero no como guardias. Te perdí. ¿Dónde estás? Aquí estoy, perdón. Eres Guillermo. Guillermo, servidor. Aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa no tenemos la figura de prácticas profesionales, pero no tenemos la figura de guardia.
Lo único que tenemos, lo que contamos es con prácticas profesionales, se escoge una unidad receptora y se cuentan con ciertos horarios para cumplir a la semana, y luego tenemos el espacio de estancia profesional, pero no está pensada como guardia. Podemos hacer trabajo transdisciplinar con otras disciplinas, trabajo social, por supuesto. Por ejemplo, también tenemos intervenciones en hospitales, tenemos intervenciones en el hospital psiquiátrico. Está bien, pero yo lo que estaba diciendo es que en realidad en nuestro país, o sea, ya estaba antes, pero a partir del 2012 se sancionó una ley de salud mental muy controvertida para los médicos, muy controvertida, porque la decisión de internarse tiene que tener el aval de psicólogo, del equipo tratante multidisciplinario que haya en ese hospital, del paciente y del familiar. O sea, también el paciente y el familiar opinan. En el caso en que el paciente no quiera, pero haya riesgo o seguridad para sí o para terceros, bueno, ahí se puede hacer intervenir un juez y quedar internado igual. Pero si el paciente, si no existe ese riesgo, pero uno recomienda una internación para separar, aunque sea unos días, ¿no?, de la familia, uno lo evalúa, que sería lo mejor, y el paciente no quiere, no se queda. La ley avala esta opinión, pero no es de la universidad. Esto que les digo es de los hospitales públicos, que no tienen nada que ver con la universidad. Sí. Entonces, no, aquí no hay esa ley, efectivamente, y sí hay trabajo transdisciplinar, pero aquí quien toma la decisión en una característica de esta naturaleza es el médico de urgencias. ¿Quién canaliza el psiquiátrico? Claro, nosotros era así hasta que salió esa ley, que fue muy controvertida, los médicos no quieren saber nada, desde ya. Y trae otros problemas, porque si el paciente no firma, entonces el paciente no firma, no se queda, después para la familia también es un problema, porque el paciente vuelve, ustedes saben que un paciente psiquiátrico recurrente tiene sus dificultades, bueno, pone en urgencia a la familia, con lo cual no es que todo esté tan aceitado, solo que nos garantiza a los psicólogos tener trabajo en todo el país, en todas las guardias. Eso ha sido importante porque son cargos rentados, son sueldos, son trabajo rentado, entonces, bueno, eso ha sido desde esa perspectiva para nosotros muy importante, muy importante. También el tema de los derechos humanos, los pacientes y demás. Así es. Bueno, ya por último tenemos a María del Rosario. Gracias. Sí, hasta. Continuamos luego, Guillermo. Si les interesa, pueden googlear, Guillermo, la ley de salud mental en la República Argentina del 2012 y van a encontrar ahí las características de esta ley. Muy amable, maestra, gracias. No, por favor. María del Rosario. Sí, buenas tardes. Gracias, maestra Verónica. Gracias, Inés. Es muy interesante este tema que estamos viendo. Nosotros como alumnos, yo soy alumna todavía también. Yo trabajo actualmente en la Secretaría de Salud y precisamente eso que acaba de comentar Guillermo, yo lo quería comentar porque efectivamente nosotros aquí como Sinaloa, por ejemplo, como Servicios de Salud de Sinaloa y como Secretaría de Salud como tal del Estado, no contamos con un programa así de guardias. Efectivamente, lo que dice la maestra Verónica, el urgenciólogo o el médico que le toca recibir una situación fuerte es quien tiene que controlar en su momento la urgencia y efectivamente quizás hasta la mañana cuando ya llegue el equipo de psiquiatra, de neurólogo o en este caso de psicólogo y trabajador social, ya se hace la intervención generalmente. El estado de Sinaloa cuenta efectivamente con un hospital psiquiátrico como tal, que es un hospital de referencia y es el hospital de especialidad así como tal. Pero ya entonces se canaliza al paciente de las unidades como los hospitales generales o los hospitales integrales e incluso del IMSS o del ISSSTE se pueden llegar a canalizar pacientes hacia el hospital psiquiátrico como tal, pero por lo que sé,
incluso ni en las guardias del hospital psiquiátrico se cuenta con un equipo de psicólogo Claro. en la No, claro, acá era igual. que de un Acá era igual. soporte. Ujú. Acá era igual, lo que pasa es que se sancionó esta ley con mucha presión. Acá lo que pasa es que además hay muchos psicólogos, muchísimos. Imagínate que en la Facultad de Psicología entran 10.000, de Buenos Aires, hay un montón de facultades, pero en la Universidad de Buenos Aires entran 10.000 estudiantes por año. No terminan todos, pero es un número gigante. Y después están las universidades privadas y las universidades de las provincias. La cantidad de psicólogos, yo digo, acá levantás una baldosa y encontrás un psicólogo, en Capital. Después en las provincias hay, es más difícil, porque lógico, están en lugares más alejados, sí, en las capitales, pero después lógico, en los lugares un poco más alejados. Te muteaste otra vez. Adelante. De pandemia se armaron en algunas provincias bastante pobres nuestras, se armó un dispositivo extraordinario que era como un camión donde iba pediatra, ginecólogo, psicólogo, por eso digo, los psicólogos estamos en todos lados, psicólogo, psiquiatra, clínico. Entonces iban a los distintos pueblos de esa provincia, de la provincia de Santiago del Estero, y iban a los distintos pueblos a hacer esa atención en los pueblos más alejados, que de ninguna manera podían viajar. Bueno, digo, como experiencias, viste, acá hay mucho trabajo en ese sentido. No todos psicoanalistas, viste, hay otras perspectivas y demás, pero el psicoanálisis es muy fuerte acá, es muy fuerte. Sí, precisamente, Inés, invitarte a ti y a otros colegas de las diferentes escuelas de la AMP nos permite que el discurso de la orientación lacaniana pueda también ser escuchado, pueda ser sostenido para aquellos quienes como yo y mi grupo de colegas que pertenecemos a la cátedra, pues estamos interesados en el sostenimiento de esta orientación lacaniana, y que tú, al igual que otros colegas, pues nos acompañan de esa manera que muy amistosa, muy amistosa. Digo, veo gente muy joven ahí, Paola, a ver, Aceves, Enrique. Bueno, gente que veo muy joven, bueno, Sí. pero hay muchos, pero gente muy joven que por ahí en unos años tienen la posibilidad de diseñar, de incidir, de dirigir. Con lo cual, bueno, a mí me parece que poder pensar estas cuestiones es muy importante, porque los lugares se ocupan y se sostienen y se inventan, y hay que reinventarlos todo el tiempo. Y por ahí, bueno, uno está en un hospital, no está a la guardia, pero podés inventar un equipo de atención sin cita previa, suponete. No lo llamás guardia, lo llamás sin cita previa, lo inventaste así. Acá mucha gente empezó a hacer eso. Entonces lo llamaron demanda espontánea. Entonces en un escritorio había 3 psicólogos, y bueno, y es lo mismo, atendés urgencia, es decir, en lugar de tenés que ir a pedir un turno, en la demanda espontánea. Bueno, son los modos de inventar y de reinventarse. Así Yo es. sí, si me dejan sigo hablando, así que... Bueno, mira, tú ves aquí jóvenes, porque tenemos modalidad escolarizada, que la mayoría son jóvenes que van saliendo de bachillerato. También tenemos modalidad semiescolarizada, que hay algunos adultos que, pues bueno, ya hicieron su vida, crecieron sus hijos, y esta modalidad permite a gente adulta iniciar sus estudios o iniciar una segunda carrera, porque muchos, así como la compañera Rosario, que ya algunos ya tienen un trabajo en alguna institución y quieren venir a estudiar psicología, tenemos también modalidad virtual. Entonces aquí son estudiantes de diferentes modalidades de nuestra universidad pública, que es también amplia en el noroeste de México. Y bueno, Inés, te agradecemos mucho. Te voy a tomar la palabra y en otros momentos te vamos a invitar, porque en la facultad
Te comento, he creado en este año un pequeñito departamento muy modesto que se llama Estudios Psicoanalíticos y Urgencias Subjetivas, y te tomé como referencia tú, al igual que algunos textos y trabajos de Ricardo Celdes. Después seguimos en comunicación y te puedo pasar todos los trabajos de investigación y todo eso para que los tengan y puedan, no solo trabajos míos, sino de todo el equipo. Hay varias tesis de maestría de gente que sobre el tema y todo, que ha ido trabajando el tema, así que con todo gusto podemos seguir en contacto. Así que les agradezco profundamente. Amo México, es mi lugar en el mundo para veranear, así que... Oh, qué bien, acá te esperamos. Me encanta, creo que fui 3 veces, pero así que bueno, la próxima, si voy a veranear, los visito. Te vienes para acá, nos avisas y te invitamos para acá a Culiacán. Muchísimas gracias. Visito a conocerlos así, cuerpo a cuerpo, digamos. Así que bueno, un fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias a ti y a los estudiantes y público que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias. Y estamos con otras actividades. Hasta pronto. Bye. Sí, chao, chao. Bye. Gracias, buenas tardes. Chao.